En esta acción, los demandantes Jane Doe KC1, Jane Doe 3, Jane Doe 4 alegan que los acusados Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, también conocida como Gloria Trevi, de aquí en adelante demandada Treviño, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, también conocido como Sergio Andrade, y María Raquenel Portillo Jiménez, también conocida como Mari Boquitas y María Raquenel, de aquí en adelante demandado Andrade y demandada Portillo, abusaron sexualmente de las demandantes mientras ellas eran menores de edad. Los acusados son un grupo musical y coloquialmente conocido hoy como el Clan Trevi Andrade. En particular, la acusada Treviño fue y sigue siendo una celebridad en México y debido a su prominencia como estrella del pop, las demandantes alegan que los acusados usaron su poder, dinero y fama para reclutar a los demandantes a su séquito e infligir constante abuso sexual, físico y mental en contra de ellas, incluyendo golpearlas con cables eléctricos, obligarlas a trabajar y a hacer ejercicio durante horas y privarlas de comida y de dormir. Los demandantes alegan además que los acusados obligaron a la demandante Jane Doe KC a comer basura y restringieron su comida solo a la basura. Hola amigos de Escándala en línea, bienvenidos a otro video aquí en Escándala. En este video vamos a leer las palabras del juez Jared D. Moses en la última audiencia de la corte en California el 5 de septiembre del 2024. Esta semana subimos un video en el cual dimos la información y les prometimos que tan pronto como se actualizaran los documentos en la página de la corte, los tendríamos disponibles, ya traducidos y desmenuzados. Así que lo prometido es deuda y le vamos a dar lectura completa a estos documentos porque aunque ya sabemos la decisión final, siempre hay datos muy interesantes y muy importantes en estos documentos que tal vez no habíamos escuchado antes o que no entendíamos de la misma manera que podemos entenderlo si leemos los documentos tal y como vienen en la corte. Así que procedemos con la lectura. El 29 de diciembre del 2023, los demandantes presentaron la acción instantánea de conformidad con la Ley de Víctimas Infantiles de California. O sea, la ventana en la ley de la que tanto hemos hablado en este caso se llama la Ley de Víctimas Infantiles en California y fue sometida el 29 de diciembre del 2023. Acordémonos que esta es la segunda demanda. La primera demanda sí fue sometida el 2022. El 16 de abril del 2024, las demandantes presentaron la primera demanda enmendada, que ahora es la demanda operativa, alegando 15 causas de acción para las siguientes 5 reclamaciones con respecto a cada uno de los 3 demandantes. Entonces, estas siguientes 5 reclamaciones que les voy a leer, recordemos que van para los 3 demandantes, tanto para Raquenel como para Andrade como para Treviño. Entonces, estas 3 personas están siendo acusadas de estas 5 causas de acción. La primera es agresión sexual. Con estas palabras ocurre algo interesante en el idioma inglés. En español utilizamos mucho el término abuso sexual, ¿verdad? Y es como un término más general para referirnos a todos los abusos de esta índole. Sin embargo, en inglés utilizan otra palabra y es la palabra battery. Battery obviamente de índole sex-wal. En español, como les digo, utilizamos nada más el término abuso sex, pero en inglés utilizan asalto sex, agresión sex, abuso sex, entonces diferentes términos, ¿no? En cuanto a este término de battery, la definición es penetración forzada o atentado de penetración, ya sea por vía oral, anal o vaginal. Mediante el uso de un órgano sex o un objeto que simule un órgano sex o la penetración anal o vaginal de otra persona con cualquier parte del cuerpo u objeto extraño. Tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de este tipo de battery sexual. Entonces aquí la definición nos dice ya que es una ya consumada. Aquí ya hubo penetración, ya sea con un objeto, ya sea con una parte del cuerpo,
pero ya se dio ese hecho de la penetración. Entonces podemos ver que es uno de los abusos sex más graves porque ya se consuma el hecho, no se consuma el abuso. Entonces esa es la primer reclamación en cuanto a estas tres personas. La segunda reclamación es por asalto sex. Entonces se preguntarán ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un asalto sex y un battery sex? Bueno, aquí también les voy a dar la definición yo. La definición en cuanto a un asalto sex es la agresión sex ocurre cuando alguien toca a otra persona de manera inapropiada sin consentimiento o hace que la otra persona lo toque de manera inapropiada sin consentimiento. Incluye besos no deseados y tocar los genitales, los pechos o el trasero de alguien. O sea, aquí podemos decir que esto es toqueteos forzados, o sea, que una persona te toque tus partes íntimas o que te obligue a tocarle las partes íntimas de esa persona o a tocarlo de una manera obviamente ya de índole sex, ¿verdad? Entonces vemos que aquí no ocurre la penetración, pero sí ya es un abuso porque te están obligando a pues estar en una situación de índole sex. Entonces podríamos decir es un poquito menos grave que lo que ellos consideran battery, porque ahí en el battery sí ya hay una penetración. Sin embargo, aquí en el asalto sex solamente son toqueteos forzados, que obviamente también constituye un crimen, y por eso estas tres personas están enfrentando esta acusación. Nuevamente aquí incluye a las tres personas. La siguiente es agresión, es la tercera causa de acción y es agresión. La agresión es una aplicación ilegal de la fuerza directa o indirectamente sobre otra persona o sus pertenencias personales, causando lesiones corporales o contacto ofensivo. Entonces aquí agresión es agresión, tal y como lo decimos en español también, es un acto de violencia sobre otra persona, causando lesiones corporales o contacto ofensivo. Entonces nuevamente las tres personas están incluidas en esta causa de acción. La cuarta causa de acción es infligición intencional y o negligente de angustia emocional. La quinta es ayudar e instigar la agresión sex, el abuso sex, la agresión y la inflicción intencional de angustia emocional. Entonces, esta quinta causa de acción prácticamente nos dice que estas tres personas se ayudaron entre sí, colaboraron entre sí organizadamente para ayudar a infligir este tipo de abusos en las demandantes. Ante el tribunal hay una moción para proceder bajo seudónimos presentada simultáneamente con la declaración de la abogada de los demandantes Karen Barth Menzies, que pide al tribunal proteger los intereses de privacidad de los demandantes y minimizar el riesgo de amenazas, acoso o intimidación que puede venir con la presentación de esta acción instantánea. Ese mismo día, los demandantes presentaron una moción para sellar la moción para proceder a las demandantes bajo seudónimos. Y aquí lo que dice el acusado Trevi es lo siguiente. El acusado Treviño Ruiz presentó su oposición a la moción de los demandantes para proceder bajo seudónimos el 24 de julio del 2024, junto con objeciones de evidencia y una solicitud de notificación judicial. El 25 de julio del 2024 se concedió una estipulación de una prórroga para continuar la audiencia de la moción del inmediato hasta el 5 de septiembre del 2024. El 28 de agosto del 2024 los demandantes presentaron su respuesta, una solicitud de notificación judicial, una respuesta a la solicitud de notificación judicial del demandado, una orden propuesta y una moción para sellar la respuesta de los demandantes. El tribunal puede ordenar que un registro se presente bajo sello solo si se encuentra expresamente hechos que establezcan: número 1, existe un interés primordial que supera el derecho de acción público del registro. Número 2, el interés primordial justifica el sello del registro. Y número 3, existe una probabilidad sustancial de que el interés primordial se vea perjudicado si el registro no está sellado.
Entonces, como vemos, aquí ellos están hablando de documentos que se están sometiendo a la corte, mociones, peticiones, donde aparecen los nombres de las demandantes y por eso ellas piden que estos documentos sean sellados, que no se vean sus nombres. Sin embargo, la cantante pide que sí, que en las partes donde sus nombres aparecen, que pues puedan aparecer libremente, ya que ellas ya han sido públicas desde hace muchísimos años. Aquí las demandantes dicen que los demandados ya son conscientes de las identidades de ellas y que la moción para proceder bajo seudónimos y las exposiciones adjuntas contienen información que podría usarse para identificarlas al público. Por lo tanto, el anonimato de las demandantes como litigantes se destruiría sin el sello. O sea que si estos documentos se presentan al público sin ese sello que prohíbe que se revelen sus nombres, obviamente todo el mundo sabría quiénes ellas son, no solamente por las historias que están detalladas ahí, sino que también aparecerían sus nombres. Y no solamente que aparecerían, sino que serían usados públicamente y muchas personas ya podrían atacarlas libremente. De esos documentos afectarían el anonimato de los demandantes si se presentaran sin redacción o sin sello. La demandada aclara que no está de acuerdo en que haya ningún interés primordial en el anonimato de las demandantes. El tribunal considera que un interés primordial existe para apoyar el sellado de los registros, dado que el tribunal está concediendo la moción de los demandantes para proceder utilizando seudónimos. Se deduce que el tribunal también debe ordenar los documentos de movimiento y oposición sean sellados para proteger el anonimato de los demandantes. El interés en preservar ese anonimato anula la necesidad de divulgación pública inmediata en estas circunstancias. O sea que, como sabemos, en Estados Unidos las cortes son públicas y todo el mundo tiene derecho a acceder a esos documentos. Sin embargo, dice aquí el tribunal que el interés en preservar el anonimato de las demandantes es mayor que la necesidad de información al público. Aunque la demandada Treviño busca que solo algunas partes sean selladas, el tribunal considera que los documentos de movimiento y oposición deben de ser sellados por completo. La siguiente parte se llama conclusión y orden. La moción de los demandantes para sellar sus documentos de mudanza y la moción de la demandada para sellar su oposición se concede. El tribunal consulta con el abogado en cuanto a la moción para proceder bajo seudónimos. El tribunal hace una conclusión en esta fecha en cuanto a la solicitud de despejar la sala del tribunal de todos los miembros de la audiencia y los medios de comunicación. La sala del tribunal está despejada y el abogado respectivo discute la moción. Aquí está dando una descripción de lo que sucedió en la corte ese día, que se reunió la abogada Camille Vázquez con el juez y le pidió que sacaran a todas las personas de la sala en ese momento porque ella quería discutir algo con el juez, que no estaba de acuerdo ella con con que se concedieran los seudónimos. Entonces les pide a la prensa y a todos los que estaban ahí que se salgan de la sala. Aquí dice: el tribunal ha publicado una sentencia tentativa para esta moción, que fueron los documentos que salieron un día antes de que se diera esta sesión en la corte, que ya decían que la moción de los demandantes de proceder bajo seudónimos se había aprobado, pero todavía no era oficial hasta esta sesión en la corte. Después de la discusión, la tentativa se adopta como sentencia de la corte de la siguiente manera. En esta acción, los demandantes Jane Doe KC 1, Jane Doe 3, Jane Doe 4 alegan que los acusados Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, y aquí nuevamente nos dan lectura a todo lo que ellas están diciendo acerca de estos acusados, que ya se los leí al principio del documento, y dice que ya en esta parte van a entrar a las objeciones que se han hecho en cuanto a varios puntos de la demanda. La verdad es que son bastantes objeciones por parte del equipo de Gloria Trevi con Camille Vázquez. Ahí ellos pusieron muchísimas objeciones a palabras, a frases que no estaban bien hechas, que decían una cosa, que inferían otra cosa, que tenían que cambiarse. Algunas se las conceden, pero la gran mayoría se las niegan. Por ejemplo, aquí nos explican en cuanto a una objeción de la acusada Gloria Trevi ante la evidencia que dio la Jane Doe KC, y esta objeción se la sostienen a Camille Vázquez, y es una parte en la que KC decía que Gloria
no hizo nada para detener a Sergio Andrade en cuanto a estos abusos. Entonces aquí Camille Vázquez dice que no puede poner eso porque ella no sabe si Gloria hizo o no hizo algo, tal vez a puerta cerrada. Ella no sabe si ella le pedía que no hiciera eso. Entonces aquí le dice Camille Vázquez que ella objeta esta frase que utiliza Casé diciendo que no hizo nada para detenerlo, y la corte le dice que sí, que está bien, que se la sostienen. Entonces la obligan, bueno, le dicen a Casé que tiene que enmendar esa frase, que tiene que cambiarla, y ellos la cambian y ahora ponen: no hizo nada para detenerlo, al menos en la medida en que yo me di cuenta. Entonces ahí le dicen a Casé que tiene que ponerle esa última frase, que es al menos en la medida que yo me di cuenta, como para no inferir que ella sabe al 100% si ella hizo o no hizo nada para detenerlo. Entonces esa es una de las mociones que gana Camille Vázquez. También ella pedía que se anulara esta parte que dicen las Jane Does. La acusada Trevi, junto con su esposo y representantes, tienen una amplia plataforma y base de fans para controlar la narrativa con respecto a mi horrible experiencia, y continúa hablando en los medios de comunicación. Esta parte, Camille Vázquez y Gloria Trevi piden que sea anulada, que no metan como a su esposo, a sus fans y a todas las personas que la defienden, y el jurado dice que no, que queda anulada esa petición y que eso sí lo van a tomar en cuenta, todo lo que se dicen de esas demandantes, no solamente los fans, sino que también los familiares como el esposo de la cantante. En la siguiente parte, Gloria solicita que la corte acepte como pruebas de que una de las Jane Doe se ha estado exponiendo públicamente en entrevistas en diferentes medios de comunicación y que por eso no tiene sentido que sea anónima. Entonces ella somete estas pruebas a la corte y le pide a la corte que las acepte bajo el contexto de que estas personas están exponiéndose ellas mismas públicamente, por lo que la corte no debería defender su anonimato, ya que ellas mismas se están haciendo públicas. El tribunal le dice que está bien, que van a aceptar estos documentos como entregados, que los van a aceptar como que ella de verdad los sometió y se los van a recibir ahí en la corte. Sin embargo, no aceptan el contexto que ella les está dando a estas pruebas, que es de que estas chicas están siendo públicas voluntariamente, sino que solamente se los van a aceptar. Le dicen aquí, ok, vamos a aceptar esos documentos, pero no aceptamos el contexto en el que tú los estás presentando, es decir, que son una justificación de que no se usen los seudónimos. Entonces aquí le ponen que le aceptamos estas pruebas, sin embargo no las aceptamos bajo el concepto que ella les quiere dar. La siguiente parte dice solicitud de aviso judicial y dice lo siguiente: el demandado Treviño solicita a ese tribunal que tome nota judicial de las pruebas del 1 al 14 a las que los demandantes ya presentaron una respuesta. Los demandantes no objetan la admisión de estas pruebas, sin embargo, sí objetan las conclusiones del acusado Treviño sobre ellas. O sea, las demandantes dicen está bien, estas pruebas las pueden presentar, no objetamos que las presenten. Lo que sí objetamos es el contexto que le quieren dar a estas pruebas. El tribunal está de acuerdo en que las exposiciones pueden ser notadas judicialmente en cuanto a su existencia y no en cuanto a las conclusiones del acusado, que afirman que el tribunal toma nota de la cobertura mediática generalizada y otra publicidad con respecto a este asunto, gran parte de la cual ha revelado públicamente los nombres de uno o ambos demandantes. Además, los demandantes desean que este tribunal reciba los siguientes hechos sobre las pruebas anteriores. 11 de las exposiciones están fechadas después de que se presentara esta demanda. O sea que aquí dice la cantante Gloria Trevi que estas exposiciones mediáticas que está haciendo una de las Jane Does fueron hechas incluso después de que se presentaran estas demandas y de que se pidiera a la corte sus nombres no fueran revelados. Dice también que 7 de las exposiciones son del 2024 y son sobre un libro que una de las Jane Does ha publicado. 2 de ellas son del 2000 y del 2004 en entrevistas que se dieron en esa fecha.
Por lo tanto, el tribunal concede la solicitud del demandado y por la presente notifica judicialmente las pruebas del 1 al 14 en cuanto a su existencia. O sea, aquí básicamente lo que el tribunal le dice, vamos a aceptar eso, que esas pruebas existen, sin embargo, para nosotros no significan que los nombres deberían ser revelados y no significa que porque ellas hayan publicado un libro o porque hayan dado entrevistas, tenemos por qué revelar sus nombres. Entonces como que sí se lo aceptan, pero no del todo, porque le dicen, no estamos de acuerdo con el contexto bajo el cual tú estás presentando estas pruebas, sin embargo las vamos a admitir. Por su parte, las demandantes también le piden al tribunal que admitan estos escritos de los amicus curiae que han hecho en su favor. Están, por ejemplo, los escritos de Voices in Action como amicus curiae, están los escritos de Caroline Hellman, están los escritos orden que otorga la moción de los demandantes para proteger utilizando seudónimos. Entonces son varios escritos que han sometido estas organizaciones en favor de las Jane Does, y aquí las demandantes también piden que por favor sean aceptadas estas cartas a favor de ellas, y el acusado Treviño no se opone ni se opone a las exposiciones en el mismo. Por la presente, el tribunal concede una notificación judicial de las pruebas de los demandantes. Entonces también a las demandantes le aceptan estas cartas de los amicus y a Gloria le aceptan estas pruebas de que una de las demandantes se ha hecho pública recientemente por la publicación de un libro. Sin embargo, como ya les dije, no aceptan el contexto bajo el cual ella somete esas pruebas. También nos dice que un tribunal puede permitir que los demandantes usen seudónimos en 3 situaciones. La primera es cuando la identificación crea un riesgo de daño físico o mental de represalia, que creo yo que este es el punto más importante en esta demanda y que creo que las demandantes han hecho un excelente trabajo en demostrarle a la corte que efectivamente ellas se verían afectadas tanto física o mentalmente por parte de las represalias de los fans de la cantante, de la misma cantante que ha hecho, como hemos visto recientemente en un video, que en el 2023 en un concierto en México dio declaraciones fuertes ahí en un concierto en vivo. También su esposo, sus fans, constantemente ataques. Entonces se le han puesto bien fácil a las demandantes comprobar esto. Y lo podemos ver claramente porque a pesar de las constantes peticiones y mociones que ha sometido Camille Vázquez, que obviamente sabemos es una abogada de mucho prestigio, con mucha calidad, que sabe lo que está haciendo y que debe someter estas peticiones, me imagino que muy cuidadosamente, muy inteligentemente, muy astutamente. Y a pesar de eso, las pruebas de las víctimas de los acosos que sufren constantemente han sido más fuertes que cualquier argumento que Camille Vázquez haya podido someter. La segunda razón por la que los tribunales aceptan los seudónimos es cuando el anonimato es necesario para preservar la privacidad en un asunto de naturaleza sensible y altamente personal. También aquí obviamente este caso es muy sensible, habla de abusos, agresiones, battery, como les leí al principio aquí de la demanda. Entonces esas cosas siempre son humillantes, vergonzosas en cuanto a este caso. Nos ha tocado escuchar a personas decir estupideces como es que ellas querían, es que a ellas les gustaban, es que ellas lo amaban, o sea, repetir las mismas mentiras y estupideces que decía Sergio Andrade en su momento. Entonces, entre más protegidas puedan estar ellas, aunque ya la gente diga, pero es que ya sabemos, pero es que han escrito libros, pero es que se ha sabido. Aquí recordémonos que estamos hablando de algo legal y que obviamente ya muchas personas pueden saber la historia, pero no saben con exactitud quiénes son las demandantes. Entonces aquí siempre con los seudónimos recordémonos que no se está buscando proteger que se sepa o no la historia, sino proteger quiénes son las chicas que demandaron, que tuvieron como que la valentía, que para muchas personas se podría llamar como la osadía o el descaro de haber demandado. Sin embargo, aquí el Tribunal de California dice que por estas 2 razones, que una es el riesgo que ellas pueden sufrir y la segunda es la naturaleza sensible de los casos, ellas tienen que estar protegidas. La tercera es cuando la parte anónima está obligada a admitir su intención de participar en una conducta ilegal
arriesgándose así a un proceso penal. Entonces, en este último, pues aquí no aplica. Es cuando una persona decide ayudar, digámoslo así, a la justicia a decir que sí, efectivamente yo hice algo, como confesar su delito o ayudar a que la policía agarre a otro criminal. Sin embargo, para proteger su identidad y de alguna forma darle protección, de no tener miedo de que si dice o confiesa algo va a ir a la cárcel o va a pagar con una pena grandísima, las autoridades le permiten utilizar seudónimos. Cuando la solicitud de anonimato se basa en la supuesta necesidad de preservar la privacidad en un asunto de naturaleza sensible y altamente personal, la prueba adecuada es si la necesidad del anonimato de la parte supera el prejuicio a la parte contraria y el interés del público en conocer la identidad de la parte demandante, ¿no? Entonces aquí, si es más importante proteger los nombres de las víctimas, tiene que ser más importante incluso que el prejuicio que los anonimatos le podrían causar a la parte demandada, o también el interés público en conocer la identidad de los demandantes, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos, como decía Anabel Hernández, el público tiene el derecho de conocer las historias y que debe prevalecer la necesidad y el derecho del público de conocer la verdad por un nombre o por la marca registrada de la cantante Gloria Trevi. Y aquí la corte dice lo mismo. Sin embargo, en ciertos casos, como este caso, prevalece encima incluso del perjuicio que se le puede causar a la demandante, en este caso a Gloria Trevi, la necesidad de los anonimatos, del anonimato de parte de las demandantes. Se permiten nombres ficticios cuando es necesario para proteger la privacidad de los niños, las víctimas de violación y otras partes o testigos particularmente vulnerables. La decisión de permitir que una parte proceda por seudónimos es una cuestión constitucional que los tribunales de apelación revisan bajo un estándar de juicio independiente. Y la verdad, ya leyendo todos estos documentos, me cuestiono un poco el por qué la abogada Camille Vázquez ha insistido tanto en estos seudónimos, en someter peticiones, someter mociones a la corte para que se quiten los seudónimos. Leyendo todo esto, especialmente esta parte que dice que es una cuestión constitucional de los Estados Unidos, que sabemos que la Constitución de los Estados Unidos es como que el documento máximo, más importante de todo el país. Además de estos 3 puntos en los que dice que en estos casos donde pueden correr riesgo, donde son temas sensibles de violación, de abusos a menores de edad, se conceden los seudónimos. Entonces me parece a mí pues bastante razonable lo que está haciendo la corte y también me parece predecible. O sea, no creo yo que por más objeciones que la cantante o su abogada puedan someter, estas objeciones vayan a ser más fuertes que ese derecho constitucional que tienen las demandantes, además que ellas han demostrado estas pruebas. Entonces sí, bueno, como abogada yo sé que Camille Vázquez tiene que hacer todo lo posible, que tiene ella que meter todos los documentos que ella crea pueden ayudar a su clienta. Sin embargo, sí me parece aquí como una causa perdida que creo ella tuvo que haber visto desde hace mucho tiempo ya, que no era por ahí, que tenían que buscar otra estrategia, que esa estrategia definitivamente no les iba a resultar, porque hemos estado con este tema ya por bastantes meses, una y otra vez, se les da la prórroga, se les extiende los seudónimos, se les sigue extendiendo y ellas siguen sometiendo para que sean abolidos. Tal vez si fuera cualquier otra abogada sin el conocimiento y la experiencia de Camille Vázquez, podríamos pensar es que tal vez no tiene otra estrategia. Es la única estrategia fuerte que ella tenía en cuanto a la defensa de Gloria Trevi, exponer a estas mujeres y hacer lo mismo que hizo en el caso de Johnny Depp y Amber Heard, donde prácticamente arruinó la reputación de Amber, le sacó todas las cosas que Amber había hecho a lo largo de los años, básicamente la ridiculizó mundialmente. O sea, Amber Heard, una de las mujeres más odiadas en esa época, en esos momentos del juicio, del caso que se llevó a cabo. Entonces sí, la verdad es que todos, aún sin conocerla, aún sin saber cuál era la verdadera historia, sentíamos ya cierta animosidad en cuanto a Amber Heard. Sin embargo, Johnny Depp era como la blanca paloma. Entonces sí vemos que es algo que ya lo ha hecho la abogada Camille Vázquez y pensaríamos, ¿será que es la única solución que ella ha podido encontrar a este
este problema? ¿Será que no tiene otro as bajo la manga que pueda sacar para defender a la cantante? Pero bueno, creo que no tenemos que ser tan inocentes todavía porque sabemos que es Camille Vázquez, sabemos que es una buena abogada, sabemos que tiene los recursos para defender a una persona, en este caso a la cantante, y esperemos que ahora sí saque esos ases bajo la manga que pueda tener, ya que vemos que por lo menos en cuanto a los seudónimos se va a seguir topando con pared, porque ni el juez Jerry D. Moses ni los otros jueces que han tenido este caso han estado de acuerdo con estas mociones y con estas peticiones, y aquí lo dice claramente que la necesidad de proteger a estas mujeres es incluso más grande que el perjuicio que eso le pueda causar a la cantante o incluso que el deseo o necesidad pública de conocer los nombres de ellas, ¿no? Luego aquí entramos a la parte que dice debate y dice naturaleza general de este caso. Este es un caso que involucra acusaciones de abuso y agresión sex en la infancia. Los demandantes citan numerosos casos que involucran a víctimas de agresión sex en la infancia a las que se les permite proceder de forma anónima debido a la naturaleza sensible del caso. Los tribunales de otras jurisdicciones han reconocido que el riesgo de daño físico o mental de represalia puede justificar el anonimato de los demandantes en ciertas circunstancias. Y aquí hacen una de las preguntas que ha expuesto la cantante Gloria Trevi y es: ¿los demandantes se insertaron en el ojo público voluntariamente? Y continúa diciendo: en su oposición, el acusado Trevi insiste en que el acceso público a los tribunales sea requerido constitucionalmente. Establece que se presume que los tribunales están abiertos a menos que la confidencialidad sea requerida por la ley. Entonces aquí la abogada Camille Vázquez, la abogada de Gloria Trevi, hace uso de este recurso que dice que las cortes tienen que estar abiertas al público y que los documentos tienen que ser libres al público con todos los nombres, con todos los datos y todos los números del caso, como por ejemplo esos documentos que estoy leyendo yo actualmente. Es por esa ley que tiene Estados Unidos de que las cortes son abiertas, y aquí dice Gloria Trevi y Camille Vázquez que la Constitución dice que tenemos que tener acceso a toda la información. El acusado Treviño argumenta además que debido a que los nombres de los demandantes ya han estado en la esfera pública, no tienen derecho a la privacidad. El acusado Treviño cita la jurisprudencia para la oposición de que un seudónimo no está justificado cuando el nombre de un demandante ya es conocido por el público en relación con las cuestiones del caso. El acusado Treviño también cita el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Cox Broadcasting Corporation versus Cohen, y también cita aquí otro caso que es el caso, ¿dónde está? Se me perdió, lo siento. El caso de California Taus versus Loftus, sin derecho a la privacidad en cuanto a la identidad de una víctima de abuso sexual que ya había revelado su identidad en un documento presentado públicamente. Sin embargo, el tribunal considera que estos dos documentos no son del todo puntuales. Esos casos abordaron la cuestión de si los demandantes tenían motivos no para impedir la divulgación de sus nombres, sino para buscar daños y perjuicios y alivio por divulgaciones pasadas. En segundo lugar, ambos casos encontraron que cuando los hechos habían sido revelados al público a través de una presentación pública ante el Poder Judicial, cualquier divulgación posterior no era procesable a través de la ley de los seudónimos. O sea, aquí le dicen a Gloria Trevi que estos dos casos que ella presenta no tienen nada de relevancia en cuanto al caso presente de ella con estas demandantes, porque uno era un caso por privacidad, o sea que ya sus nombres habían sido revelados y ellas estaban buscando una remuneración económica por el hecho de que sus nombres habían sido hechos públicos cuando ellas no lo habían permitido. Entonces aquí ya no había nada que hacer, ellas estaban pidiendo simplemente que se les pagara un dinero porque sus nombres se habían divulgado al público. Y en el segundo caso, las demandantes habían sometido estas peticiones con sus nombres reales a la corte y después quisieron tener seudónimos, pero en ese caso ya no se podía porque ya sus nombres habían sido presentados con sus nombres reales, entonces ya no podían retractarse. Sin embargo, aquí en este caso dice el tribunal, el caso en la barra no implica ninguna afirmación.
Es decir, el acusado Treviño no argumenta que los demandantes hicieron públicos sus casos mediante la presentación de documentos ante el tribunal que contengan sus nombres. Además, la demandada Treviño no se está defendiendo contra una acción por violación del agravio de la privacidad, sino por violaciones y abusos de índole íntima, de índole sexual. O sea que aquí este no es un caso de privacidad como eran esos casos que ella expone, sino que es un caso por abusos a menores de edad. La demandante Jane Doe admite que dio entrevistas públicas en el 2002 y anteriores sobre el presunto abuso. La demandante Casé también insiste en que no está en las redes sociales ahora. En su respuesta, los demandantes instan a que, aunque sus nombres se conocen en la esfera pública, el potencial de reacción de las redes sociales, que aparentemente ya ha ocurrido, apoya su solicitud de proceder con seudónimos. Medios de comunicación social. En su moción, los demandantes afirman que el acusado Treviño, el cónyuge de Treviño y los fanáticos de Treviño ya han comenzado a publicar mensajes sobre el caso, acosando a los demandantes y amenazándolos. Además, los demandantes afirmaron que otro sobreviviente de abuso ya ha recibido amenazas de muerte de los fans de la cantante Gloria Trevi a través de la aplicación de redes sociales Instagram. Específicamente, la mujer publicó una foto de su familia asistiendo a un partido de fútbol y en respuesta alguien publicó un comentario diciendo: o sea, el hijo de la mujer, morirá pronto. Pagarás por lo que le hiciste a la hija de Gloria. Ese era un mensaje que le dejaron a una de las víctimas en una fotografía que ella pone de su hijo asistiendo a un partido de fútbol y le ponen pues ese mensaje tan increíblemente malvado y lleno de odio. Realmente, imagínense meterse con el hijo de esta persona. Los demandantes también señalan que el demandado Treviño ha hecho en sus conciertos declaraciones al respecto del caso. Además, el acusado Portillo ha iniciado un podcast y ha hecho referencia a las acusaciones de abuso en el centro de este caso. O sea que cuando ya la demanda estaba en proceso, Raquel inicia con este podcast hablando también acerca del caso. O sea que no hay comparación de por qué ellas sí pueden mencionar el caso, mientras que las Jane Does no pueden hacerlo, sino que se les tiene que quitar los seudónimos por el hecho de ellas hacer lo mismo que ellas han venido haciendo pues por muchos años también. En apoyo de su moción, los demandantes proporcionan sus propias declaraciones y declaraciones juradas. Las declaraciones dicen lo siguiente: tengo mucho miedo de que si me veo obligada a usar mi nombre en lugar de un seudónimo en esta demanda, nada impedirá que los acusados, sus fans, los medios de comunicación, las personas en las redes sociales y cualquier otra persona me identifique como una de las víctimas que presentó esta acción y seré personalmente atacada y atacado también mi imagen y mi nombre. Una de las Jane Does afirma que ha sido retraumatizada por los comentarios de los acusados y teme una mayor retraumatización. Jane Doe 3 y 4 hacen la misma afirmación, o sea que ellas tienen miedo, ellas lo dicen aquí ante los documentos de la corte, que ellas tienen miedo de que si sus nombres son divulgados, pues estas personas las ataquen ahora sí, sin ninguna piedad, sin ningún filtro, sin ninguna restricción, que a pesar de que hemos visto que sí las atacan fuertemente, hay todavía como que una pequeña barrera que les impide a esas personas utilizar sus nombres libremente. Entonces ya con eso es, creo, un poquito de alivio para estas mujeres que dicen en estos documentos tener miedo, no solamente de lo que les pueda pasar a ellos, sino a sus familias, y además se sienten retraumatizadas cada vez que estas personas hacen estos comentarios, cada vez que la cantante también hace estos discursos, estos speeches en sus conciertos. Dicen aquí ellas sentirse retraumatizadas por todos los comentarios que escuchan. En su oposición, la demandada Treviño argumenta que las afirmaciones de los demandantes sobre el daño que sufrirían si no se les permite usar seudónimos no están respaldadas por pruebas y los demandantes no logran establecer cómo la divulgación de sus nombres causaría dificultades extraordinarias. Bueno, la verdad es que con todas las pruebas que han presentado las demandantes, no sé por qué diría eso aquí la cantante, que no argumentan sus pruebas, que no argumentan esto de que tienen miedo. Sin embargo, vemos que el tribunal no lo está viendo así.
El tribunal señala que el demandado Treviño no cita la autoridad legal que requiere una demostración de dificultades extraordinarias ni define un estándar para ello. Además, el acusado Treviño se basa en el argumento de que este es un caso inusual que ha sido objeto de un amplio debate en la prensa, en las redes sociales, en libros, en revistas, en programas de televisión, informes de noticias y en otros lugares durante muchos años. El demandado sostiene que la moción del demandante es calculada para promover una campaña pública en curso por parte de los diversos demandantes para difamar al demandado Treviño, haciendo creer al público que esta acción ha sido iniciada por acusadores nuevos y desconocidos, cuando en realidad estos mismos demandantes han estado haciendo estas mismas acusaciones en público y bajo sus propios nombres durante décadas y continúan haciéndolo en los medios de comunicación y a través de un libro. Entonces aquí la cantante dice que si no se revelan los nombres, esto puede ayudar a que las personas crean que son nuevas víctimas y no las mismas víctimas que durante décadas han estado contando sus historias. La verdad es que no he escuchado a absolutamente nadie que crea esto. Todas las personas que sabemos de este caso, que sabemos de la demanda, sabemos que son algunas de las mismas chicas que han hablado, que se están uniendo para contar sus historias y para demandar a estas tres personas. Entonces no creo que tenga la cantante ninguna prueba, al menos ninguna prueba fuerte en cuanto a este miedo, a este temor que dice ella tener de que la gente vaya a pensar que son nuevas víctimas que están saliendo ahora a acusarla y no las mismas víctimas del clan Trevi Andrade como todos lo hemos conocido este caso, ¿no? En respuesta, los demandantes no discuten la afirmación del acusado Treviño de que Jane Doe está publicando un libro ni que Jane Doe 3 y 4 han hecho declaraciones en los medios de comunicación en el pasado. Los demandantes no discuten que hayan habido medios sustanciales de comunicación de los eventos subyacentes en este caso. Sin embargo, Jane Doe discute el argumento del acusado de un interés de privacidad renunciado al afirmar que no es el tema que el público esté al tanto de su historia o de las acusaciones subyacentes. En cambio, la otra Jane Doe afirma que su libro se refiere a numerosas víctimas, por lo que el público en general no sabe ni debería saber quién de las víctimas es la que ha presentado esta acción subyacente. Por lo tanto, la publicidad que rodea a los eventos subyacentes no anula las necesidades de privacidad de los demandantes, porque los demandantes temen amenazas, intimidación y acoso, lo que podría resultar de que el público en general sea consciente de que ellos son los litigantes en este caso. O sea, aquí dicen los demandantes que no importa qué tan público sea este caso, lo que importa es que no se sepan sus nombres. Los demandantes sostienen que lo que no se sabe públicamente es cuál de las muchas presuntas víctimas conocidas por el público son las demandantes en este caso. El libro publicado por la demandante Doe, Jane Doe, no la identifica a ella ni a los otros dos como demandante en este caso. Los demandantes no se identifican en los medios de comunicación ni a través de ningún otro medio público como las víctimas que han demandado específicamente porque temen el acoso, las amenazas y las represalias. Como tal, el interés de privacidad de los demandantes no es su privacidad como víctimas, sino como litigantes que toman acciones legales contra la demandada Treviño, quien, afirman los demandantes, tiene el dinero, el poder y la fama para ejercer su influencia y causar un mayor efecto escalofriante, no solo en los demandantes, sino también en otras víctimas de situaciones similares. Los demandantes no desean que su condición de litigantes resulte en malos tratos o intimidaciones que podrían disuadir a las futuras víctimas de buscar justicia en el sistema legal. Posibles prejuicios contra el acusado Treviño. Por último, la demandada Treviño insiste en que sufrirá graves prejuicios si se concede la moción de los seudónimos. Específicamente, argumenta que será perjudicada porque proceder con seudónimos aumentaría drásticamente los desafíos y los costos del descubrimiento de terceros si los demandados no pueden revelar libremente las identidades de los demandantes a los testigos y a otros tribunales. O sea que se le haría muchísimo más difícil a ella probar su inocencia si no puede decirle a sus testigos de quién específicamente ella está hablando.
Además, el caso en la barra se refiere a las reclamaciones cruzadas de agresión sexual en la que el demandado Treviño afirma que el acusado Andrade la agredió sexualmente y que las demandantes fueron cómplices de Andrade. La acusada Treviño también cita la prensa negativa que ha recibido como resultado de la demanda, lo que implica que los demandantes deberían estar expuestos a un escrutinio similar. Entonces aquí básicamente Gloria lo que dice en otras palabras es: si me atacan a mí, también quiero que las ataquen a ellas. ¿Será que Gloria nunca leyó esa historia bíblica del rey Salomón? Que vinieron dos mujeres peleándose por quién era la mamá de un niño, y él, para ver realmente quién era la verdadera mamá, les dijo que iba a partir al niño por mitad para que cada una se quedara con una mitad y así dejaran de pelearse. Y en eso la verdadera madre sale diciendo que no, que mejor se quede la otra mujer con su hijo, pero que no maten al niño. Entonces obviamente así es como pudo saber el rey Salomón que la verdadera madre era la que buscaba proteger al niño. Entonces aquí siento que el juez va a ver esto como, bueno, tú pides que acusen y que ataquen a estas víctimas porque tú como figura pública estás supuestamente también siendo atacada por esta demanda. Entonces no sé qué tan bien se vaya a ver este argumento en la corte. Bueno, ya vemos que no se vio nada bien porque de hecho no se lo aprobaron, pero sí dice aquí ella que si ella está siendo atacada, es solamente justo que las demandantes también deberían estar expuestas a un escrutinio similar. Pero según la corte, las víctimas están protegidas como supuestas víctimas y por eso se les tienen que dar las facilidades de sentirse más seguras, y si los seudónimos ayudan a que ellas se sientan más seguras en esta demanda, pues por eso obviamente se los siguen aprobando. Las circunstancias pesan a favor del uso de seudónimos. El tribunal considera que los demandantes han mostrado un temor razonable a un daño grave. Este caso es muy delicado, involucra acusaciones de agresión sexual y trato abusivo de niños por parte, entre otros, de una figura pública muy popular con una gran base de fans. El hecho de que esos demandantes sean ahora mujeres adultas no niega ese temor razonable a un daño grave. Si bien esta moción implica consideraciones importantes para ambas partes, el tribunal considera que las circunstancias en su conjunto pesan a favor de permitir que los demandantes procedan utilizando seudónimos. El riesgo de daño a los demandantes, tanto físico como emocional, obliga a este tribunal a que llegue a esta conclusión. Esto es especialmente así en la actualidad, donde el uso de redes sociales es tan omnipresente y las posibles consecuencias de dicho uso son tan terribles. Conclusión y orden. Se concede la moción de los demandantes para proceder utilizando seudónimos. Se concede la moción de orden de proceder bajo seudónimos presentada por Jane Doe 3, un individuo; Jane Doe 4, un individuo; Jane Doe KC1, un individuo. Se ordena a los abogados hacer las notificaciones pertinentes. Y así concluyen estos documentos de la Corte de este 5 de septiembre del 2024, en donde en la segunda demanda de estas mujeres que también demandaron a estas personas, incluyendo a una de las demandantes de la primera demanda, que es KC, que también se une a esta segunda demanda, pues obtienen la petición de seguir litigando, en este caso bajo los seudónimos, y por más que Camille Vázquez y Gloria Trevi han intentado, han hecho hasta lo imposible por someter pruebas, intentando explicarle al tribunal todas las formas en las cuales ella se podría ver perjudicada, como por ejemplo esto de que las personas van a creer que es una nueva demanda, que son nuevas víctimas y no las mismas víctimas del pasado, que sería muy difícil para ella conseguir testigos si no puede decirle los nombres, que sería más caro para ella de alguna forma. Ahí no está muy bien explicada esa parte, pero se dice que sería más dinero para ella si no puede utilizar los nombres de las víctimas. También dice que si ella va a estar bajo el escrutinio público, también ellas, las demandantes, tienen que estarlo, y no solamente ella, no solamente Gloria Trevi. También comenta que en este caso el jurado, una vez que ya lleguen a juicio, al ver que las demandantes son seudónimos, van a tener la percepción de que el tribunal ya habría aceptado su posición de víctimas, como que ya les hubieran dado el veredicto de víctimas,
cuando aún todavía no se ha llegado al juicio. Sin embargo, a pesar de que se les han recibido estas peticiones y estas mociones a Camille Vázquez y a Gloria Trevi, el tribunal sigue concluyendo que todavía es más importante que todos esos argumentos que tiene la cantante, que ellos no dicen que sean falsos o que no sean importantes, pero dice que prevalece encima de ese prejuicio que puede sufrir ella y encima de la necesidad y el derecho público de conocer esta historia. Encima de todo eso prevalece la seguridad de las posibles víctimas, en este caso que todavía no se ha determinado si son o no son, pero que hasta el momento sí se les va a seguir protegiendo bajo seudónimos. Bueno, y hasta ahí la lectura de estos documentos. Déjennos saber en los comentarios qué piensan, qué aprendieron de nuevo, han reforzado alguna idea que ya tenían y qué piensan de todo esto que el tribunal está diciendo a favor de las Jane Does. ¿Cuál creen que va a ser ahora la estrategia de Camille Vázquez en cuanto a estas dos demandas? Pues ya vemos que tanto en la primera como en la segunda demanda no se les está permitiendo revelar los nombres de estas mujeres, revelar sus identidades. Entonces ahora van a tener que buscarle por otro lado, buscar otra estrategia legal y vamos a ver cuál podría ser. Coméntenos aquí abajo qué creen ustedes que va a hacer ahora Camille Vázquez con esta respuesta de la corte y qué podemos esperar más en este caso. No olviden suscribirse y darle like a este video y nos vemos en la próxima. Adiós. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, sí, así es la vida. Escándala en línea.